Bueno, buenas noches a los que están en Instagram. Este es el podcast número 10, si no me equivoco, de Metaenfermería. El podcast se llama Mientras Tanto, un podcast literario. Así que vamos a arrancar hoy, 25 de febrero. A los que recién se suman, sepan que esto es un podcast de filosofía, de literatura, sociología y algunas otras cositas más que tratan de hacer que la vida sea un poco más llevadera, un poco más leve. Yo soy Guillermo Colantone, para el que no me conoce, y en el día de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre Stano Tutti Bene, una película italiana, obviamente, por el título. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, muchas gracias a los que están ahora presentes en Instagram. Sepan que mientras estoy con los que están en Instagram, estoy grabando al mismo tiempo el podcast para después poderlo subir a Spotify y al canal de YouTube. Fui haciendo en este tiempo de vacaciones, mirando películas, leyendo libros, cosas que quizás no estoy tan obligado a hacerlo para el trabajo, para la facultad. Y en este verano me reencontré con esta película, con Stano Tutti Bene, que la había visto hace un montón. Y también me encontré con un librito muy interesante que yo ahora lo estoy mostrando en la cámara y paso a contar de qué se trata. Se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es una escritora española, Irene Vallejo. Así que yo creo, por cómo vengo, es un libro de 400 y pico de páginas. Básicamente es la historia de los libros, de cómo empezaron, su importancia. Y hay un montón de secretos, un montón de cositas que son muy, muy interesantes. No voy a mencionar nada ahora, pero posiblemente este sea objeto del próximo podcast, ¿sí? Del próximo podcast o quizás de algún short en YouTube, algún video corto en YouTube, porque la verdad es que tira unos datos que son emocionantes. Para todos aquellos que nos gustan los libros, este es un libro excelente. Así que bueno, nada más con esto del libro. Les conté lo de Stano Tutti Bene, que la estuve viendo en el verano. La primera vez que la vi, creo que yo era muy chiquito, tenía 6, 7 años, y la vi en la casa de mi abuela hace muchos años, hace como 35 años, en Canal 7, cuando había 5 canales solamente, y la televisión era en blanco y negro en ese momento. No, todavía no, sí, ya era televisión color. El que era televisión blanco y negro, el de mi abuela. Mi abuela no tenía en ese momento una televisión color, así que yo recuerdo haber visto esta película en blanco y negro en la casa de mi abuela y no entendía nada porque tenía 6, 7 años. Rómulo y Beruti creo que eran los que pasaban películas buenas películas clásicas. Y ahí fue la primera vez que lo vi, obviamente que no entendía nada. Y después, más adelante, cerca de los 20 y pico de años, ya estudiando filosofía en la facu, me empezaron a interesar otro tipo de películas y llegué a Stano Tutti Bene. Así que bueno, la volví a ver este verano, me emocioné mucho. Hay muchas cosas que uno va creciendo. No es lo mismo verlo a los 7 años que verlo a los 20 o verlo a los 42. Y bueno, son películas que cuando uno las mira y cuando uno ya tiene cierta conciencia de las cosas, o cree tener cierta conciencia de las cosas, son películas que uno la termina de ver y dice, entendí, pero hay algo más acá en esta película que me hace ruido y no termino de saber bien qué es. Bueno, esta es una de esas películas que cuando uno las mira, dice, carajo, ¿qué me quiso decir el autor? O sea, uno la disfruta. Es una película bastante triste, pero bueno, ya veremos la actuación del protagonista, que es Marcello Mastroianni, juega con esto de una película triste, pero con su actuación le da otro cariz, le da otro carisma a la película. Así que bueno, eso es Stano Tutti Bene. La verdad es que vamos a hacer ahora un análisis de esta peli. Vamos a hacer el podcast en 2 partes. Les voy a contar un poquito de qué se trata la película. Sepan que la película yo la compartí en las historias en Instagram.
puse un enlace varias veces, varias semanas, porque la verdad que estaba maravillado con esta peli, y ustedes hacen clic en esas historias, en esa historia en particular de Stano Tutti Bene, y los lleva a un canal en YouTube. Sepan que el canal en YouTube, también lo armé este verano, ya tenía uno que era Meta Enfermería, pero estas cosas de YouTube y los derechos de autor, había un montón de películas, hay un montón de películas, un montón de documentales que yo digo, uy, esto está buenísimo, me gustaría unirlo, me gustaría darlo en las clases, y cuando voy a ver el video, cuando voy a compartirles el enlace a los alumnos, me dicen, no, profe, el video ya no está. ¿Cómo que no está? No, evidentemente alguien lo bajó, alguien bajó la película, pero estaba hace una semana. Me pasó con una película que se llamaba Psycho, de Michael Moore, un documental que seguramente si son estudiantes de enfermería o están vinculados al área de la salud, lo recontra conocen, o si están vinculados al área de ciencias sociales, también seguramente conocen al autor, a Michael Moore. Y quería ver Psycho entera, y no estaba. Y me pasó también con otra película que se llama Capitán Fantástico, no sé si la conocen. Capitán Fantástico también estaba disponible en YouTube, alguien la subió y después obviamente por derechos de autor alguien la bajó, ¿sí? Porque después de un tiempo, si vos intentás monetizar el canal, ganar algunos mangos con producciones, y bueno, si pirateás, obviamente que te van a bajar el canal seguro. Entonces, bueno, armé otro canal justamente para no tener problemas con eso, que se llama películas.metaenfermería, está en YouTube, y dije, bueno, acá más sí, subo todas las películas que pueda, son todas pirateadas, son todas películas de los estudios que tienen derecho de autor, pero no monetizo el canal, entonces no lucro, no tengo ninguna ganancia económica con eso, y chao, listo, todos contentos. Entonces ahí a ese canal voy subiendo películas que a mí me parecen interesantes, y que quizás en algún momento puedo utilizarlas para alguna de las clases, y están disponibles y van a estar disponibles ahí porque no las pienso sacar, a no ser que en algún momento José YouTube se le cante también sacar películas con derechos de autor aunque no moneticen. Bueno, así que Stano Tutti Bene, estamos todos bien, quiere decir, es un gran traductor de italiano, estamos todos bien, está disponible ahí en películas.metaenfermería. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora yo les voy a contar un poquito de qué se trata esta película, Stano Tutti Bene, y después vamos a hacer el análisis de Stano Tutti Bene. Así que bueno, para el que no conoce Stano Tutti Bene, es una película con uno de los actores más importantes del cine italiano, que es Marcello Mastroianni. Ya está muerto, creo que, a ver, no sé si el director está muerto, pero al menos los tres grosos que están en esta película, creo que están todos tocando el arpa. El actor, el protagonista, se llama Marcello Mastroianni, como les dije recién, gran actor, muchísimas películas de él que ha llegado a la fama, ha llegado del cine italiano al cine internacional, coequiper de Marcello Mastroianni en muchas de las películas que él hizo, fue Sofía Loren, así que googleen para el que no conoce a Marcello Mastroianni. Otro centro artístico importante dentro de esta película es el director, ¿sí? El director de la película es Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, para el que no conoce a Giuseppe Tornatore, estamos hablando del director de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, película de fines de los 80, si no me equivoco, película de fines de los 80 que llevó el cine italiano otra vez a un resurgimiento, así que no hay muchas palabras. Es más, de hecho, Cinema Paradiso ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y ahí en Cinema Paradiso, la música de Cinema Paradiso también es de Ennio Morricone, que es el tercer punto fuerte de esta película. Hay otra película que, antes de hablar de Ennio Morricone, hay otra película de Giuseppe Tornatore que es muy, muy grosa, muy buena, que se llama La Leyenda de 1900. También esa película es para hacer otro podcast sobre ella. Ahí el guión es de un autor que se llama Alessandro Barico. Alessandro Barico tiene un libro hermoso que se llama Seda, también otro libro que se los recomiendo, pero esa es una película más nueva. Bueno, en esa película, La Leyenda de 1900, o La Leyenda del pianista sobre el océano, también ahí la música es de Ennio Morricone. Bueno,
Ennio Morricone también, es uno de los grandes compositores del cine. Ha tenido películas, Tarantino lo ha llamado para banda de películas, Los 8 más odiados. ¿Cuál otra tiene de Tarantino? No, Kill Bill. En Kill Bill él no estuvo, Morricone no estuvo en Kill Bill. Pero bueno, tiene varias asociaciones Tarantino con Morricone. Bueno, Morricone le ha puesto música a la película esta, La Misión, ¿sí? De la década del 80, con Robert De Niro y Jeremy Irons. Le ha puesto música a El bueno, el malo y el feo con Clint Eastwood en la década del 70. Le ha puesto música a miles y miles de películas. Si se molestan 2 segundos después en googlear cuáles son las películas que le puso música a Ennio Morricone, se van a sorprender de la cantidad de películas que ha hecho. Una que me acuerdo ahora rápido que me vino a la cabeza es la de Robert De Niro con este tipo, el de Danza con Lobos, Kevin Costner, Los Intocables. Los Intocables también, Los Intocables es música de Ennio Morricone. Bueno, eso es, digamos, el núcleo artístico de la película. Y el protagonista, como les dije, Matteo Oscuro. Bueno, la película es una película que está ambientada en Italia, en Sicilia, y arranca así. Vamos a arrancar con el relato. Esperen que voy a tomar un poquito de jugo, porque esto va a llevar un rato. Entonces, Matteo Oscuro es el protagonista de esta peli, y arranca con una voz en off, hablándole a alguien. Después uno se va dando cuenta que es a su esposa. Y la imagen arranca la escena a oscuras, justamente como su apellido, no es casualidad. La imagen se va aclarando y está Matteo Oscuro hablándole a la cámara, que se va acercando a él, y le está hablando a su esposa difunta y le habla sobre sus hijos, que hace cuánto que no vienen nuestros hijos, hace cuánto que no los vemos. Mirá, decidí alquilar en este verano unas carpas, unos bungalows, le dice los bungalows, para que pasemos una última juntada familiar, un último almuerzo familiar. Bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Llega una tormenta, las carpas se vuelan, se rompe todo, y él va a ver al que le alquiló las carpas, y bueno, Mateo, la verdad es que lo lamento que suceda esto, le devuelvo la plata, será el año que viene. Mateo le dice, no, yo el año que viene no estoy, estarás vos, pero yo no estoy. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Se va a buscar a los hijos, no los espera, se va a buscar a los hijos. Y esta es una parte muy interesante, porque acá comienza el viaje del protagonista. Recorre toda Italia, Matteo Oscuro, para buscar a sus hijos. Es un señor de unos 70 y pico de años que va en busca de sus hijos. 5 hijos tiene Mateo. Así que imagínense, la película es la odisea de este anciano de 70 y pico de años en búsqueda de sus 5 hijos a través de toda Italia. La siguiente escena es él caminando por el andén para tomarse el tren. Y hay una escena ahí que me llamó mucho la atención, ya la vamos a analizar, cuando él habla con el guarda de la estación, con el que vende los boletos, con el que está ahí controlando. Le dice, bueno, saludame a tu padre mientras el tren se aleja. No, mi padre se murió. Bueno, saludalo de mi parte cuando vuelva. Cuando yo vuelva lo voy a ir a visitar, le dice Matteo Oscuro. Y el tren se aleja y la cámara alejándose del tren y aparecen unas zapatillas colgando. ¿Sí? Ahí ya tenemos un símbolo. Arranca un viaje y unas zapatillas colgando. ¿Sí? Mientras tanto ahora sigo contando la película, pero vayan pensando en qué otra película pudieron haber visto un cable con zapatillas colgando. Yo sé que acá en Argentina y quizás en algún otro lado más, cuando uno encuentra cables telefónicos con zapatillas colgando, eso tiene un significado conurbanístico muy claro, ¿sí? Y capitalino también. Bueno, acá es otro significado. Piensen en alguna película donde hayan visto un cable con zapatillas colgando. Vayan pensando en alguna película de Tim Burton, donde hayan visto zapatillas colgando. Bien, ya dije bastante. Entonces, la imagen se va con Mateo en el tren, esas zapatillas ahí colgando en el cable.
a buscar a sus hijos, ¿sí? Decide ir a buscarlos. Cuando Mateo está en el tren, está ahí con todos los pasajeros, saca una fotito familiar donde está él vestido como se viste siempre, pero sus hijos están todos vestidos de personajes de ópera. Todos vestidos como personajes de ópera. Ahí está Aida, ahí está algún personaje de la Traviata. Bueno, todos están vestidos así con máscaras, pintados. Y se van pasando las fotos, ¿sí? Se van pasando las fotos. Entre ellos, y él les va explicando y les dice, bueno, preguntame, ¿querés preguntarme? Se pone pesado. Mirá, estos son mis hijos, ¿querés preguntar? Pero preguntame algo más. La gente, por compromiso, va tomando esas fotos, la va pasando. Y ahí se queda dormido, tiene un sueño. Es él cuando, de joven, con sus hijos, estaba en la playa. Y todos sus 5 hijos chiquitos. Bueno, al primer hijo que va a buscar es a Álvaro. Álvaro es un tarambana, es un loquito, un tiro al aire, como se dice, y no lo encuentra en la casa. Tiene una imagen muy hermosa en ese momento, que es cada vez que lo llama, todos los actores, todos los personajes que están ahí en vivo se detienen. Y es emocionante, porque uno llama a alguien que quiere y el mundo se detiene. Esa imagen es hermosa, a mí me gusta mucho. Cuando uno llama a alguien y el mundo se detiene. Cuando uno está pensando en alguien y el resto no importa. Eso es lo que siente Mateo por el hijo, por Álvaro. Y Álvaro no contesta. Así que bueno, el mundo sigue, corta el teléfono y todos empiezan a moverse. Así que bueno, lo espera toda la noche en la puerta. Tiene una ensoñación con Álvaro que se le aparece por ahí, pero bueno, se cansa de esperarlo y se va. Al otro hijo que va a visitar es a Caño, lo va a visitar a Caño, y cuando lo va a visitar a Caño a la casa, lo recibe la policía, después sale la nieta a recibirlo y la policía estaba custodiando a algún político, a algún juez. Caño es un hijo que trabaja armando discursos, armando oratoria y retórica para los distintos políticos, pero acá aparece la clave de la película. Una de las primeras cosas de la película que le identifican y empiezan a sacar el tema. Caño no le dice a su padre que hace discursos para los políticos, sino que le dice que es un diputado. Le dice que es un diputado exitoso y el padre se lo cree. El padre ya cree que el hijo está por ser presidente, y bueno, Caño le miente, su hijo le miente. Bueno, esa noche duerme en lo de Caño, en lo de su hijo, y sigue soñando con esa escena donde está en la playa, con los hijos, y después se va, todos esos días con Caño, y se va. Muy interesante, después de ver a Caño, él está yendo a ver a otra de sus hijas, a Tosca, también otro personaje de teatro, otro personaje de ópera. La está yendo a ver a Tosca y cruza la ciudad, y hay un montón de pájaros en el piso, un montón de pájaros muertos, y le dice, bueno, pero estos pájaros, ¿por qué los matan? No, le dice el empleado público que mientras barría los pájaros. No los matamos. Lo que ocurre es que a medida que van atravesando, cuando llegan a la ciudad, se desorientan y se matan. Mirá, esa es una frase que a mí me impactó mucho, ¿no? O sea, cuando pasan por la ciudad, pierden su sentido de la orientación y se matan, le dice el empleado. Bueno, después de ese suceso importante, simbólico, que ya lo vamos a ver, se encuentra con su tercer hija. Tosca, y mientras van hablando en el auto, empieza la mentira de Tosca también, porque Tosca le dice que es una modelo importantísima, que tiene un montón de eventos por todos lados, y en realidad es una modelo, sí es cierto, pero de cuarta categoría, está en las pasarelas de relleno.
Y es muy interesante la escena en la cual van en el auto, porque mientras van hablando, ella miente. Y en un momento hay un embotellamiento donde aparece un ciervo. El embotellamiento es a causa de un ciervo que atraviesa la ruta y todos los autos se detienen. Entonces el auto se detiene y tienen un diálogo donde Tosca le dice: papá, ¿te acordás del cerezo que teníamos plantado en tu casa? Sí, le dice, todavía sigue estando y los frutos que da son dulces. Y a ella se le cae un lagrimón. Se bajan del auto para ver qué es lo que pasaba y ahí encuentra el ciervo. Bueno, lo lleva a vivir a su casa esa noche y se da cuenta que algo raro pasaba. Pero nada. Sigue engañado, sigue maravillado con su hija, la supermodelo. A la mañana siguiente se despierta y se da cuenta que hay un bebé en la casa y la hija le manda a una chica, le deja una notita, le dice: mirá, papá, dejé a la bebé, es de una amiga que en un ratito va a ir a buscarla, cuídala por favor. Bueno, obviamente la bebé era su nieta y su hija le ocultaba que tenía una nieta. Esa noche sueña nuevamente con esa playa, pero esta vez aparece una imagen que parece un cuadro de Dalí por lo surrealista. Aparece del cielo, baja una bola negra que los chicos que estaban en la playa, sus hijos, empiezan a colgarse de esa bola y la bola los empieza a subir, se alejan y él desesperado corre hacia esa bola negra que se lleva a sus hijos y ahí corta el sueño. Entonces el sueño aparece en distintas partes, ¿no? Él cuando era más joven en la playa, ese momento idílico, ese paraíso añorado, y después aparece esa bola negra que en medio de ese paraíso y se lleva a sus hijos y él con mucha angustia corre tras ellos y no los puede alcanzar. Bueno, se despide de su hija finalmente al otro día, de su hija la supermodelo, y toma el tren, se va. Y allá en el tren se encuentra con una anciana, con una mujer de su edad que tenía una situación medio similar como él, con sus hijos, una distancia, pero en el caso de ella se daba de otra manera. Ella estaba viviendo en un geriátrico y ella contaba que, mirá, yo los llamo a mis hijos y a veces no me atienden, y cuando me atienden ni siquiera me reconocen, no me reconocen la voz. Y ahí le dice una frase que también me parece que ha sido clave en la película. Le dice: quizás sea mucho más fácil fingir que buscar explicaciones. Hasta puede ser divertido, le dice. Hasta puede ser divertido. Bueno, después se despide, pasa un día hermoso con esta señora, le da un beso en la mano, todos los otros jubilados, los otros viejitos que están ahí en el colectivo, que estaban de turistas, todos era un recorrido que hacían todos juntos, miran ese beso en la mano. Él le dice, mira al cielo y dice: no, Ángela, no te estoy engañando, te quiero mucho, solamente es esto. Bueno, finalmente se encuentra con otro hijo, se encuentra con Guglielmi, el músico, pero obviamente Guglielmi le dice que es el gran músico y que tienen gira por todos lados, y en realidad Guglielmi era un músico que lo único que hacía era tocar el triangulito, me parece, ¿no? o un tambor, pero no era un músico de primera línea. Cuando va con Guglielmi conoce, o lo vuelve a ver a su nieto, un adolescente, Antonello, y con Antonello ocurre un par de situaciones que también son claves. Por empezar, hay un chiste que Mateo Oscuro, típico padre que cuenta chistes malos, porque todos nuestros padres cuentan chistes malos, incluyéndome, a mis hijas, les cuento chistes malos, obviamente. Entonces, él cuenta un chiste que es habitual, ya lo cuenta 2 o 3 veces a lo largo de la película, donde dice, bueno, había un paisano que se hizo millonario, hizo mucha plata, le fue muy bien vendiendo vino, y en el lecho de muerte reúne a sus hijos y les dice, vengan que les tengo que decir un secreto, el vino también
se hace con uvas. Claro, nadie entendía el chiste. Claro, el chiste es que toda su vida hizo vino, andás a ver con qué, ¿sí? Andás a ver con qué. Entonces, le explica el chiste a su nieto, tiene con su nieto un diálogo en el cual se entera que su nieto había dejado embarazada a su novia, está en el techo de la casa y el nieto le muestra unos bichitos de luz que son falsos, y cuenta, tiene una intimidad con su nieto, ahí se desvela cierta verdad. Después de ver a su nieto, después de ver a Guglielmi, al día siguiente se va a recorrer la ciudad, entra en la Scala de Milán y ahí aparece Morricone. Esa parte es hermosa porque aparece Ennio Morricone, creo que es la primera película en la cual aparece, no sé si aparece en otras, si alguien sabe si aparece en otra película me avisa. Pero ahí aparece Ennio Morricone y Mateo Scuro le dice que toque el preludio, el preludio al tercer momento de La Traviata. Les recomiendo que busquen esa canción, ¿sí? De La Traviata, el preludio tercero. Y mientras mira la orquesta, lo ve a su hijo, no de adulto, sino como si fuera un chico. Obviamente todo eso es una ensoñación, también Morricone en ese momento no existe, porque la escala estaba vacía y de golpe se prenden las luces para él solo. Es algo que él tiene, es algo que durante la película va teniendo ensoñaciones, esa que se le aparece Ennio Morricone, su hijo Álvaro también se le aparece un par de veces, o ve a sus hijos, en vez de verlos como adultos, los ve como cuando eran chicos y después ya aparecen adultos nuevamente. También tiene ahí una distorsión de la realidad cuando la ve a su hija modelando, todas las demás modelos a sus ojos desaparecen y quedan solamente su hija. Bueno, finalmente, después de hablar con su nieto, con Antonello, conoce a su quinta hija, la va a ver a su quinta hija, a Norma, y Norma trabaja en un call center. ¿Qué le dice al padre que es? Le dice que es la gerenta, la CEO, la directora ejecutiva de una importante empresa telefónica. Y al final la señora trabaja en un call center. Bueno. Pero simula, hace que entra hacia la oficina de directivos y espera que se vaya el padre y después se va para el call center. Bueno, lo llevan a vivir con él esa noche y tiene un matrimonio, está casada, pero parece que está casada porque esa noche el padre escucha por la pared que el marido le dice a Norma que está cansado ya de simular. ¿Por qué estamos simulando tanto? ¿Por qué no le decimos la verdad? No, porque papá está viejo, se le va a dar un disgusto, no le digamos nada. O sea, simula que están casadas, que está casada con su esposo. Bueno. Y esa noche, cuando escucha todas esas conversaciones, se va de la casa de Norma, se va de la casa de Norma en medio de la noche y lo reciben en el puerto, parece que es un puerto vagabundos, hay un montón de vagabundos negros africanos, con apariencia de africanos, que duermen en cajas de cartón, en medio de la noche, en medio de la niebla, en medio del frío, y uno de ellos le dice, venga, pase por favor, ahí tiene una caja donde puede pasar la noche. Y ahí en medio de la caja, en medio de la noche, se le aparecen sus hijos de niños. Se los imagina. Y empiezan a tirar culpas. Pero, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué me mintieron así? Y bueno, papá, no queríamos decepcionarte, le dicen los hijos. No te queríamos decepcionar. Y Álvaro, ¿vos dónde estás? No te encontré en todo el viaje. Tengo miedo de que estés en algún lugar donde haya gente mala. Y Álvaro niño le responde, no solamente hay gente mala allí. Bueno, pero ¿por qué me mintieron? Porque no te queríamos decepcionar. Pero ¿por qué? No, porque si yo con lo que les di hice para que ustedes sean fuertes, para que sean los mejores. Bueno, sí, pero también nos pegaste, también nos gritaste, también un montón de cosas. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora fingí que está todo bien, le dicen los chicos. Así que bueno, esa noche vuelve en el tren y en el tren tiene un infarto y en el hospital se salva, pero en ese infarto que tuvo otro sueño, el último que va a tener, donde sueña con su madre. Mateo Scuro sueña con su madre y sueña
con el momento de su parto. Él sale en el momento en el cual dice, bueno, y este chico se va a llamar Mateo Scuro. Y él le cuenta a la madre, bueno, hice todo lo posible para ellos, todas las cosas que tuve que hacer, y no son felices. No son felices, mis hijos no son felices. Y finalmente él nace, ¿no? Ven cómo nace. Bueno. Vuelve a Sicilia, vuelve a ver vuelve a su casa, y otra vez la escena del tren ingresando a la estación y las zapatillas colgando. Finalmente, cuando vuelve a su casa, va a visitar el cementerio, se va a la tumba de su esposa y le dice lo siguiente, bueno, ahora que he vuelto, bueno, pregúntame cómo me fue, porque fue un viaje importante. He caminado tanto y he descubierto tantas cosas, y que nuestra tierra no es bella en sí misma, sino porque viviendo en ella, de lejos, parece mejor. ¿Y nuestros hijos? Nuestros hijos están todos bien. Stanno tutti bene. Nuestros hijos están todos bien. Nos honran en el continente y podemos caminar con la cabeza bien alta, y también toda Sicilia puede sentirse orgullosa. ¿Qué dices? Ah, sí. También ellos te saludan y te mandan muchos besos. Bueno, eso le dice a la esposa. Bueno, y ahí cierra. Les conté el final. Les dije que les iba a contar el final. Les conté el final. Bueno, y ahí cierra la película. Bueno, análisis de la película. Tiene muchas variantes. Primero, lo que les dije de los actores, de los protagonistas, Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore y Marcello Mastroianni, es el tridente italiano que es algo zarpado, son impresionantes los tres. Después, las locaciones que han tenido para filmar. Han recorrido 75-80 lugares de toda Italia para filmar esa película. Así que los paisajes que tiene, los lugares que tiene, es algo para los que hayan viajado a Italia, a Europa, especialmente a Italia, son lugares claves, ¿sí? Son lugares claves. No han dejado lugar italiano sin filmar. Muy importante. Después tiene otra cosa, ¿no? La película está ambientada en la década de los 90, piensen, plena globalización a full, neoliberalismo victorioso, incipiente. Vamos a ver escenas de motoqueros, aparecen deliveries, las nuevas tecnologías que ya son dominantes para la época, la televisión. Hay una escena muy interesante donde a Mateo Scuro lo dejan con su nieto, y el nieto está mirando, bebé, está mirando la tele, y se corta la transmisión y el bebé empieza a llorar. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo Scuro? Lo pone al nieto adelante de un lavarropas y le pone la radio. Y el lavarropas que gira, una cosa hueca, con movimiento y ruido que viene de algún lado. Eso es la televisión. Esa es la crítica que hace. Es una crítica. Giuseppe Tornatore tiene una crítica al mundo contemporáneo, una crítica a la modernidad. Tiene esta cosa de la nostalgia. Se ve muy claramente eso en quien haya visto Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore es un nostálgico. Y ahí, bueno, en esta película se ve mucho esa crítica. Los 90 italianos es el mundo de la moda, es el mundo de los call centers, es el mundo de Silvio Berlusconi. El macho así cabrío que tiene todas las mujeres, el macho respetado por los hombres, eso es los 90. La contaminación que hay, contaminación visual, contaminación en el aire, la cantidad de smog, la cantidad de autos. Y también aparecen escenas de pobreza, ¿no? Con lo que significa la globalización y el neoliberalismo extremos, cómo conviven esos contrastes tan evidentes, donde, bueno, aparecen, ¿no? Estos personajes marginales, el negro que lo recibe en el puerto y que le dice que se vaya a la caja, o también hay una escena de delincuencia en el subte, mucha marginalidad. Así que bueno, esa es la década de esta película, está ambientada en esa época, ¿sí? Ahora, el análisis temático de esta película. Bueno, el análisis temático de esta película. En principio, uno tendría la tentación de creer que la película puede ser, ojo, no digo que no, puede ser analizada desde ese lugar, puede ser analizada como el tema de la vejez. El tema de la vejez, la figura del anciano,
qué lugar se le da a la sociedad a las personas de la tercera edad, cómo se las margina, que están ahí por fuera del ámbito productivo, igual que los niños. Pero digamos que ese tema está ahí, pero no me parece que sea el central. Por otro lado, aparece esto que les dije hace un ratito, una crítica a la sociedad moderna y a la sociedad contemporánea. Se manifiesta esta crítica en el hecho de la nostalgia que hay todo el tiempo en la película, de tiempos pasados como tiempos mejores, encontrar la ciudad como sinónimo de locura. Piensen, por ejemplo, en los pájaros que llegan a la ciudad y cuando atraviesan la ciudad enloquecen. Enloquecen, pierden el sentido al entrar en la ciudad y mueren. Pensemos nosotros, aquellos habitantes del conurbano, o del interior de la provincia, o del interior, cuando llegamos a Cava, cuando llegamos a Capital Federal, acá en la Argentina, y tenemos que hacer combinación de un colectivo, o de 2 colectivos y 3 subtes, en hora pico, a la mañana, o al mediodía, o a la tarde, cuando están todos volviendo. ¿Quién no se ha sentido como alguno de estos gorriones que atraviesan la ciudad y se mueren o quieren morirse? ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa con esos gorriones, con esos pájaros que atraviesan la ciudad y se mueren porque pierden el sentido. Esa es una crítica que aparece en la película. Otra crítica que aparece es el tema de la locura. Hay una escena donde, que no la mencioné, hay una escena donde aparece un loco en las terrazas de los edificios, que todo el mundo se le ríe. El loco es una figura importante en mucha literatura, En un montón de literatura, el loco tiene un lugar muy importante porque generalmente se opone el loco, o el que tiene la locura, a los cuerdos y a los normales. Como que los locos, los borrachos, los que son moralmente y civilizadamente marginales, ven cosas y dicen cosas que los demás que están dentro de la sociedad y que están integrados no se animan a decir. Entonces el loco siempre tiene ahí, juega un lugar de revelación de verdad, de revelación de verdades que nadie se anima a decir. Bueno, acá aparece un loco, Acá aparece un loco y el loco es el que rompe las antenas de televisión, que tira las antenas y que se le ríe a todos los que están abajo mirándolos. O sea, ahí también hay un símbolo, hay una diferencia de planos. Cuando alguien está más arriba que otro, están todos los demás mortales en el piso mirándolo desde abajo y el loco en la terraza mirándolos desde arriba. Bueno, eso es un símbolo interesante. Bueno, otra crítica también que podríamos encontrar a lo que es a la sociedad moderna, a los tiempos modernos, a esta cosa de la velocidad y estar haciendo cosas todo el tiempo, culpable, yo soy culpable con eso, también estoy en ese ritmo, es la imagen de la oposición entre naturaleza y civilización, entre naturaleza y tecnología, entre naturaleza y los tiempos rápidos. Entonces aparecen en algunos momentos símbolos de lo que es lo natural, por ejemplo los gorriones, por ejemplo aparece el ciervo que detiene el tránsito, detiene el movimiento, aparecen 2 o 3 símbolos más que ahora no lo recuerdo, pero siempre aparecen. Había alguno más que ahora me estoy olvidando. Los gorriones, el ciervo y alguno más. Bueno, ese es otro símbolo, esa es otra crítica, ¿no? Que se hace a la modernidad y además, como les dije antes, es algo bastante característico del cine de Tornatore, este cine nostálgico que quien haya visto Cinema Paradiso, lo podrá verificar, ¿sí? Bueno, y finalmente creo que el último tema que es el que a mí más me gusta es el tema de la muerte, el engaño y el desengaño, ¿sí? Yo cuando miraba esta película me acordaba mucho de Ulises. Ulises es la Odisea, es un texto que en algún momento le vamos a dedicar algo. Avísenme si vamos bien, los que están ahí atrás en Instagram, cualquier cosa, aceleramos el ritmo o algo, pero bueno, hacemos una pausa si no. Ulises y la Odisea es algo que
Es un texto que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, me gustan mucho los símbolos que aparecen. Y creo que este personaje de Mateo Oscuro, cumple con el rol de Ulises. Cumple con el rol de Ulises. Y la muerte en la película, ahora vamos a justificar por qué cumple el rol de Ulises. Y la muerte en la película aparece todo el tiempo. La película arranca con Mateo Oscuro hablándole a su esposa muerta. La película termina con Mateo Oscuro hablándole a su esposa muerta en la tumba. La película, siguiente escena, es Mateo Oscuro diciéndole al guarda de la estación que lo va a ir a visitar a su padre cuando vuelva, pero papá está muerto, decirle que lo va a ir a visitar, ¿sí? O al que le vende las carpas. Bueno, va a volver el año que viene. No, el año que viene yo no vuelvo, o sea, como ya diciendo el año que viene yo estoy muerto. Y todo el tiempo hablando sobre Álvaro, ese hijo que muere. Los hijos en un momento de la película le dicen: Álvaro se suicidó, se subió a un barco y nunca volvió. Se subió al alta mar, se metió al mar adentro y nunca volvió. Y no, bueno, pero él va a volver, va a volver. Lo niega. Niega la muerte de su hijo. Bueno, entonces, Mateo Oscuro me parece entonces este encuentro que tiene con la muerte todo el tiempo, pero no cualquier muerte. Yo creo que la muerte de la que estamos hablando acá no es la muerte biológica, o sea, sí hay una muerte biológica, hay un tema con la muerte, porque obviamente Mateo Oscuro es un personaje que tiene 70 y pico de años y tiene la muerte ahí nomás. Pero no, eso sí puede ser esa muerte. Yo recuerdo un autor que se llama Epicuro, un filósofo muy antiguo. Él decía: bueno, ¿qué te preocupa de la muerte? La muerte no es nada para preocuparse, porque si la muerte llega, vos no te vas a dar cuenta. Y si la muerte no llega, bueno, entonces significa que estás vivo. Si la muerte no llega, significa que estás vivo. Ah, bueno, listo, ya está. Qué gran consuelo. Excelente, buenísimo. No, la verdad que a mí mucho no me consuela saber: uy, listo, estoy vivo, entonces significa que no estoy muerto, pero me voy a morir. Racionalmente tiene sentido, pero a mí personalmente no me conmueve ese razonamiento. Digo: bueno, sí, total, estoy vivo, no estoy muerto, qué bueno. Yo creo que hay otras muertes que son peores y que son las muertes a las cuales tememos. Y son las muertes parciales. ¿Cómo las muertes parciales, Guillermo? Sí, muertes parciales. Muertes que, por ejemplo, evidentemente yo no voy a ser jugador del Barcelona Fútbol Club. En algún momento de mis 30 me fracturé, no volví a jugar más al fútbol, no puedo jugar al fútbol por la rodilla, por el tobillo, y tuve que empezar a matar a ese jugador de fútbol superdotado que había en mí. Bueno, estoy exagerando obviamente, pero se acabó una época de mi vida. Para mí se acabó una época de mi vida. Para mí fue muy doloroso dejar ese deporte. Para mí fue muy doloroso. Me costó muchísimo porque era algo que en mi infancia me salvó de un montón de situaciones, me integró en un montón de situaciones, me identifiqué mucho con ese deporte, en el cual no digo que era excelente, pero bueno, más o menos en el barrio, en la comunidad, en el colegio, hacía alguna diferencia. Entonces, de alguna manera uno se siente un poco mejor cuando lo valoran más. Y mi valoración en ese momento, en la juventud, niñez, venía por ese lado. Así que me había identificado con ese personaje durante mucho tiempo, y ese personaje murió cuando cumplí 32, 33 años, cuando me fracturé. Esa es una muerte. Una muerte es cuando creemos que somos grandes padres, cuando creemos que somos grandes hijos, y no somos ni grandes padres y no somos ni grandes hijos. Cuando creemos que somos los mejores amigos y traicionamos. Cuando creemos que somos grandes en algo y resulta que no somos tan grandes. Somos chiquitos. Casi que ni somos. Entonces, ¿de qué muerte estamos hablando? Y estamos hablando de una muerte casi medio oriental, esto que voy a decir, pero la muerte del yo.
la muerte de cierta parte del yo, de cierta parte del ego. Cuando nosotros, digamos, nos empezamos a creer. Nosotros nos la creemos, ¿sí? Bueno, esa muerte es la dolorosa. Y esa muerte es la que duele más. Porque, como decía Epicuro, una vez que la muerte nos llega, no nos damos cuenta. Una vez que, y si estamos vivos, significa que no estamos muertos. Por lo tanto, ¿para qué temer la muerte? Bueno, la otra sí es una muerte temible, porque si yo soy un mal padre, no me importa ser juzgado por mi vecino, por mis amigos, por conocidos, por gente del trabajo, por quien sea. Yo seré juzgado como padre por mis hijas, que son las únicas que me pueden juzgar como padre. Entonces ahora volvemos a la película. Cómo Mateo Oscuro muere como padre. Muere con esa imagen, va muriendo de a poco, esa imagen todopoderosa que él tenía de sí y que proyectaba en sus hijos. Él veía a sus hijos solamente como producto y como resultado de sus esfuerzos. Y como él se había esforzado mucho, no podía esperar menos de que sus hijos sean por lo menos presidente, la mejor modelo y la gran presidenta de la compañía de no sé dónde. Como él, con sus proyecciones, con sus deseos, esperaba algo de sus hijos, y sus hijos no eran eso. Bueno, toda la película es la muerte de a poco, la muerte lenta de esa imagen que Mateo Oscuro tiene de sí mismo. ¿Sí? Es la muerte lenta de su ego como padre. ¿Por qué me hizo acordar a la Odisea? ¿Por qué me hizo acordar a Ulises? Bueno, Ulises sabían, si no lo sabían, ahora se los estoy contando. Ulises, gran protagonista de la Ilíada, el protagonista de la Odisea, que se va de su casa cuando empieza la guerra de Troya y se va 10 años a pelear a Troya y tarda otros 10 años en volver a su casa porque, claro, cuando está volviendo de Troya, el capo de los capos en Troya, inventó el caballo, se quedó con las armas de Aquiles, porque Aquiles muere, dice, bueno, ¿y las armas de Aquiles quién tiene el honor de quedarse? Y ahí hay una discusión entre Áyax y Ulises, y al final termina ganando la discusión Ulises, Odiseo, y se queda con las armas de Aquiles, como un trofeo, como algo honorífico. Entonces, claro, venía inflado, como nunca, Ulises, y se tenía que ir a su casa, tenía que volver a Ítaca con su esposa, con Penélope y con su hijo Telémaco. Y está por llegar a la casa, está por llegar a Ítaca, y dice, bueno, podemos pegar la vuelta por allá y ver esas islitas, vamos a saquear un poco y vamos a llevarnos riquezas. Y ahí la pudre Ulises, porque cuando se mete en esas islas, hace los saqueos, se pasa por no sé dónde la hospitalidad de los que lo reciben en esas islas, los saquea y bueno, y así le va. Y los dioses lo castigan por violar justamente lo que es la hospitalidad y lo hacen derivar, lo hacen navegar 10 años más. Tarda 20 años entonces desde que se va de su casa y hasta que vuelve a Ítaca Ulises. 20 años tarda. 20 años. Y siempre lo cuento, esa escena tan bonita, tan linda, de que cuando llega a Ítaca, cuando llega a su casa, vuelve disfrazado de mendigo, vuelve disfrazado de pobre, de harapiento, de viejo. Justamente lo opuesto a esa imagen de macho campeón que se las sabe todas, que se las cree todas, vuelve como un viejo harapiento, disfrazado por Atenea, por la diosa Atenea, le dice, mira, volvé, pero disfrazate de esto. Y el único que lo reconoce cuando vuelve es Argos. ¿Quién es Argos? Argos era el perro. Argos era el perro. El único que reconoce a su dueño cuando vuelve, el único que reconoce a Ulises atrás de ese disfraz, es el perro. Y lo reconoce de lejos, mueve la cola y muere. ¿Sí? Lo reconoce, mueve la cola y muere. Lo esperó 20 años, Argos a su dueño. Lo esperó y murió. ¿Sí?
Bueno, esa es una historia dentro de la historia que me parece fabulosa, ¿sí? El perro Argos de Ulises. Así que si alguien tiene un perro por ahí en algún momento, no un gato, un perro, si a alguien se le ocurre tener un perro, sepan que Argos es un nombre excelente para ponerle a un perro. Argos, ¿sí? Bueno. ¿De qué se trata entonces Ulises? La Odisea. Bueno, y ahí todas esas vueltas que da Ulises, todas esas aventuras con el Cíclope, con Circe, con Calipso. Bueno, ¿de qué se trata entonces la vuelta de Ulises a Ítaca? Y se trata de que a medida que va volviendo a su casa, se van muriendo sus compañeros. En distintas aventuras, en distintos sucesos, se van muriendo sus compañeros, al igual que se va muriendo la imagen que tiene de sí Mateo Oscuro. El retorno a la casa, el retorno a lo verdadero es un camino de desengaños, que es lo que hay en la película. Engaños y desengaños. El viaje es un viaje a lo verdadero, un viaje distinto, y acá ya jugamos con el símbolo que arranca al principio, que les dije, estas zapatillas que están colgadas del cable, significa vamos a hacer otro viaje donde no necesitas zapatos. El viaje que vamos a hacer no necesitas zapatos, por eso están colgados del cable. Es un viaje distinto, es un viaje que no se mide en distancia. Y, como les dije, cuando Mateo Oscuro vuelve a la patria y le dice, la saluda a su esposa muerta, le dice, ha sido un viaje importante. He caminado tanto y descubierto tantas cosas, y que nuestra tierra no es bella en sí misma, sino porque viviendo en ella, de lejos, parece mejor. ¿Sí? No hace falta que te vayas muy lejos para tener ese viaje, el viaje del desengaño. Es un viaje que a veces coincide con la distancia, pero muchas veces no. Muchas veces no. Así que bueno, por eso me parecía este viaje, este símbolo de Ulises en Mateo Oscuro. Por otro lado, también leyendo un texto me hizo acordar esto de las muertes y esto del yo, a un texto de Byung-Chul Han que se llama Muerte y Alteridad. ¿Sí? Es un texto denso, no crean que es este texto, no crean que es El infinito en un junco, sino que Muerte y Alteridad de Byung-Chul Han es un texto denso. Pero, hay una partecita muy interesante que se las voy a leer ahora, porque me hizo acordar a Mateo Oscuro y estas muertes que él va teniendo. Dice así. En el drama de Ionesco, El rey se muere, el rey moribundo llama quejumbrosamente a los muertos y les dice, vosotros los innumerables que moristeis antes que yo, ayudadme, decidme cómo lograsteis morir, cómo lograsteis consentir en morir, ayudadme a cruzar el umbral que habéis cruzado vosotros. Bueno, le pide ayuda a los muertos. Dice Byung-Chul Han, en lugar de ceder, en lugar de desistir, el rey moribundo se aferra compulsivamente a sí mismo. Ante la inminencia de la muerte se produce una hipertrofia patológica del yo. Ante la inminencia de la muerte se produce una hipertrofia patológica del yo. ¿Traducimos? Lo que está diciendo es, cuando se nos viene la muerte encima, de la que sea, el yo, nosotros, tiende a crecer todo lo que puede. ¿Por qué? Y porque se la ve venir. Se la ve venir. Se ve venir que esto que yo soy ahora en cualquier momento se acaba. Y esas alarmas se prenden cuando la muerte se me acerca. ¿Sí? Entonces, retrocedemos. Ante la inminencia de la muerte se produce una hipertrofia patológica del yo. La estrategia de la supervivencia consiste en que todo cuanto existe debe hacerse yo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, presten atención, dice, deberán recordarme todos tendrán que aprenderse mi vida de memoria, todos tendrán que imitarla, que caigan en el olvido los demás reyes, soldados, poetas, tenores y filósofos. En la conciencia solo quedo yo, un único nombre y un único apellido para todos. Que todas las ventanas iluminadas adopten el color y la forma de mis ojos.
que los ríos tracen mi perfil en la llanura. Bueno, para un poco, ¿quién te crees que sos? Es lo que le diría uno. Es que eso es lo que pasa cuando la muerte se acerca y uno no trabajó en la muerte. Platón decía que al fin de cuentas toda filosofía es un prepararse para la muerte. Y Heidegger decía que ni bien nosotros nacemos, ya estamos muriendo. Que nacer no es otra cosa que empezar a morir. Y de hecho no estamos hechos nada más que estamos hechos solamente para la muerte. Somos un ser para la muerte. Entonces, podemos ignorar esto o podemos aceptarlo. Si lo podemos aceptar, vamos a llegar cuando llegue la muerte, la vamos a recibir quizás de otra manera. No te lo garantiza. No hay un manual de que cuando llegue la muerte uno va a tener la receta, listo, ahora me voy a morir tranquilo. No. Además depende de qué muerte. Todos soñamos con morirnos. Sí, me muero mientras duermo o algo que no nos demos cuenta porque no queremos sufrir. Pero hay otras muertes que son dolorosas. Y no sé si estamos preparados para llegar a esa muerte, para ese dolor. Bueno, sigo con la lectura. Dice, el rey reacciona con alucinaciones narcisistas a la muerte inminente. Le parece que la muerte es lo completamente distinto del yo. Le parece que la muerte es lo completamente distinto del yo y para defenderse de ella agranda el yo hasta lo monstruoso. El yo lo cubre todo. El otro es o bien la imagen reflejada del yo o bien lo que no es yo y hay que negarlo. La revuelta contra la muerte, la hipertrofia del yo y la ciega negación de lo distinto se condicionan y se refuerzan mutuamente. Y acá aparece algo muy importante porque en un momento la reina, no me acuerdo cómo se llama, María, la reina María, dice Byung-Chul Han, el único personaje amoroso del drama, le dice al rey moribundo, le dice que ame con locura. Le dice, si amas con locura, si amas irrestrictamente, la muerte desaparece. Si me amas a mí, si lo amas todo, la angustia desaparece. El amor te sostiene, te entregas y la angustia te abandona, el mundo está a salvo, todo se hace nuevo. Entonces dice Byung-Chul Han, el amor pasa a ser una estrategia para sobrevivir. Cuando uno se pasa al otro, cuando uno se olvida de sí y está en el otro, cuando uno es el otro, cuando uno ama olvidándose de sí, mi muerte ya no existe. Quien ama no muere, el miedo desaparece. María le suplica a su rey, pásate a los otros, sé los otros. Al parecer el rey no es capaz de amar olvidándose de sí y del miedo. Tengo miedo, me estoy muriendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué traje este libro con Mateo Oscuro? Bueno, Mateo Oscuro es él viviendo a través de sus hijos. No son sus hijos, sino que son su reflejo. Son pequeños, es lo que él pretende es que sean pequeños Mateo Oscuros, ¿sí? Entonces hay todo un tema en la peli de la proyección que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos y también es una invitación a trabajar y ver cuánto de nosotros es proyección de nuestros padres. Cuánto de nosotros, cuánto de originales tenemos, cuánto le debemos a nuestros padres, inclusive vicios o virtudes, ¿sí? Así que bueno, creo que esto es lo que hablamos de Stanno Tutti Bene. Esta es una película que les acabo de contar el final, les conté el análisis y los invito a ver esa película, la van a disfrutar. Y además, bueno, si tienen esta orientación que les acabo de dar, quizás la disfruten un poquito más. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ahora terminamos la transmisión. Pueden hacerme todas las preguntas que quieran, como la otra vez. Les he ido contestando preguntas a quienes terminaron la transmisión y les fui contestando durante un tiempito. Algunos vieron el podcast unos días después y me hacían preguntas, así que bienvenidas sean las preguntas. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por haberse conectado. No olviden compartir el canal, no olviden compartir este espacio y nos vemos posiblemente dentro de un mes. Es un proyecto, espero que pueda salir, llegar a ser un podcast mensual, sin saber qué fecha específica, pero bueno,
voy tratando de ajustarme a mis tiempos laborales. Ahora en un ratito, en unas semanas ya arrancamos la universidad. Así que bueno, vamos a tratar de mantener la regularidad con los podcasts y nada más. Recuerden que Metaenfermería también está en Spotify. Este podcast lo vamos a transformar y lo vamos a subir ahí. También va a estar en la cuenta de YouTube y aquí en Instagram, que ustedes están, nos seguimos hablando. Nada más por el momento, espero que les haya gustado. Les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia. Chau.